Ahí está. Acá tengo hechos los dos gráficos, uno para la presión de trabajo de 10 kilogramos por centímetro cuadrado, que es el primero, ¿sí? ¿Sí? Ahí está. Ahí tienen entre los dos gráficos, uno hecho para 10 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Lo pueden apreciar bien ustedes ahí. Y como es de esperarse, ¿sí? La, eh, la producción de vapor va a ser un cachito menor, ¿sí? La producción de vapor va a ser, y por lo tanto el consumo de combustible va a ser mayor y la producción de vapor va a ser menor a mayor presión, como era de esperarse. Eso se debe a que la entalpía del vapor generado se incrementa con la presión y por lo tanto se requiere más energía para convertir agua en vapor. Acá no se va a ver mucho la diferencia porque en realidad no se va a ver mucho la diferencia porque el incremento en la entalpía del vapor a mayores presiones no es, si ustedes analizan las tablas de vapor, no se incrementa en gran medida, ¿sí? La entalpía del vapor, ¿sí? Con la presión, ¿sí? Este, así que no va a sufrir muchas modificaciones. Lo que va a cambiar, ¿sí? Lo que va a cambiar eh, es, por supuesto, eh, van a ser, al aumentar la temperatura de vaporización, ¿sí? Lo que va a hacer que los gases producto de la combustión salgan más calientes. ¿Por qué? Porque la diferencia de temperatura promedio, por decirlo así, entre los gases producto de la combustión y el agua de caldera se van a ver disminuido y por lo tanto la transferencia de calor va a ser mayor y por lo tanto eso va a hacer de que tengamos que, tengamos que quemar más combustible para producir la misma cantidad de vapor y eso algo se ve precisamente reflejado acá, ¿no es cierto? Fíjense para tener una idea, acá en 110 grados, si comparamos los dos, fíjense que acá tenemos a 110 grados de temperatura de agua alimentación, el consumo, perdón, la producción de vapor, fíjense que está en 2700 y acá no llega a los 2700, ¿sí? Y el consumo de combustible, ¿sí? Acá llega a, por ejemplo, en 20 grados, por decirlo así un número, llega a 0,27 kilos de combustible por kilogramo de vapor, ¿sí? Y acá, a 20 grados, por ejemplo, no supera a esta presión. Este está hecho para 10 kilos, como estaba 10 kilogramos por centímetro cuadrado, como estaba inicialmente, ¿sí? O 10 barreras, no supera los 0,27 kilos de combustible eh, por kilogramo de vapor. Pareciera ser que, digamos, eh, digamos en principio, digamos, no hay mucha diferencia, lo que pasa es que si a esto lo empezamos a, a multiplicar, ¿sí? Ahí empieza a incrementarse, bueno, empieza a haber un poco más de diferencia si lo hacemos extensivo. Lo que pasa está hecho como por unidad y por eso no hay tanta discrepancia, ¿sí? ¿Estamos? Pero acá hay un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, para elaborar este gráfico, lo que yo hice fue fijamos la producción de vapor normal. Hay que tener en cuenta de que la producción de vapor normal es un dato que debería de ser provisto por el fabricante para las condiciones nominales, es decir, para la situación de máximo rendimiento que en teoría se presenta cuando la caldera trabajaría a presión atmosférica, ¿sí?
y el hecho de que y es el agua el agua entrando a 100 grados centígrados, ¿sí? Se supone que bajo esa situación, presión atmosférica y con ingreso de agua, alimentación a 100 grados Celsius, la caldera en teoría, hablo de la caldera, debería tener su máximo rendimiento en un punto determinado, ¿sí? De producción. ¿Ah? Una vez, a medida que la presión va aumentando, ¿sí? En teoría el rendimiento va a ir bajando. ¿No? ¿Ah? Va a ir bajando. Eh, entonces, a mayor presión, mayor temperatura de salida de los gases de producto de la combustión y menor es la transferencia de energía este, que se produce. Y si yo tomo de base eh, que la potencia aportada es la misma, tomando de base que la potencia aportada es la misma, cuando hablo de potencia aportada, hablo de caudal de combustible por poder calorífico, ¿m? Eso se va a ver reflejado en la producción de vapor, ¿sí? Es decir, vamos a estar produciendo menos vapor a mayor presión. ¿Estamos? Bueno, a ver, respecto al ejercicio 1, eh, bien. Bueno, no sé si está claro el ejercicio 1, ¿sí? Si está claro, si hay alguno tiene alguna duda más, y ya lo podemos dar por cerrado, pasaríamos al ejercicio 2, ¿sí? Si al 2 para evacuar dudas. Bueno, Juan Cruz comenta que en el ejercicio 2 tuvieron dudas. Entonces vamos a dar por cerrado el ejercicio 1 y comentanos cuáles serían tus dudas respecto al ejercicio 2. A ver, yo voy a leer acá a ver de qué se trata el ejercicio 2. Bueno, el ejercicio 2 y 3 y 4 yo no los tengo resuelto, no los tengo resueltos, resolví el 5, ese sí lo tengo resuelto que lo vamos a presentar. ¿Mm? Así que el ejercicio 2 voy a ir sacando dudas, eh, vamos a ir evacuando las dudas de forma eh, verbal, digamos, ¿no es cierto? O por ahí lo analizamos algún caso concreto, alguna cuenta, si es fácil de hacerla, la hacemos. Lo que tiene que quedar claro, y esto vuelvo a repetir en tema de vapor real y vapor normal, ¿sí? Lo que se establece simplemente entre ambos, la relación que existe entre ambos es el factor equivalente de vaporización, ¿sí? Tengan en cuenta una cosa, es decir, el factor equivalente de vaporización, ¿sí? Da cuenta o hace referencia a los requerimientos de energía que existen para producir, ya sea para un lado o para el otro lado, digamos. Es decir, si yo tengo de dato el vapor normal, eh, yo puedo con ese factor sacar la producción o estimar la producción real, ¿sí? Estimar la producción real. Ahora, si yo tengo la producción real, yo puedo estimar la producción normal. Pero tengamos en cuenta de que la producción de vapor normal en realidad, sí, no debería de cambiar, no debería, porque en realidad, yo analizando los ejercicios, por ahí no están muy bien planteados, porque en realidad la producción de vapor normal, eso es un dato que tiene que ser provisto por el fabricante de la caldera, no es que uno no es que uno determina como parámetro de la caldera, ¿se entiende? Es decir, es un parámetro que tiene que ser provisto de la caldera. Entonces, y es un parámetro que se debería que se debería estimar en función de los cálculos de transferencia de calor y no desde el punto de vista de la operación de la caldera. Eso es lo que voy, digamos que ese concepto tiene que estar claro, ¿sí? Ajá. A ver, Juan Cruz, respecto al problema 2 dice que pide la vaporización, pide varias veces la vaporización y me confunde el último ítem cuando pide la producción teórica y producción
real. A ver un poquitito, voy a leer un poquitito el problema 2. Sí puede ser que el 2 esté, a ver, a ver, voy a leer el problema. Dice, una caldera cutubular produce vapor a razón de 5.580 kilogramos de vapor por hora con un grado de humedad estimado del 6%, a la presión de 14 kilogramos por centímetro cuadrado manométrico y con agua de alimentación a 75 grados. El combustible utilizado posee un poder calorífico de 4.830 kilocalorías por kilo y el consumo es de 895 kilos por hora. Según la placa de identificación, esta caldera posee una superficie de calefacción de 185 metros cuadrados. Determinar. Vaporización normal equivalente. Producción específica de vapor y el factor de vaporización. Bueno, en el inciso A, ¿sí? En el inciso A de ese ejercicio, directamente hay que aplicar la ecuación que nos permite determinar el vapor normal para el régimen desde y hasta, ¿sí? Que sería, ustedes tienen ahí, tienen la entalpía del vapor, tienen la presión de trabajo y el título de vapor. Con eso en teoría deberían de sacar, ¿no es cierto?, la entalpía del vapor, y tienen la temperatura del agua de alimentación, por lo tanto tienen el delta H real, ¿sí? Y el delta H real, por la producción real, dividido el HFG a presión atmosférica, y con eso sacarían en el inciso A, obtendrían el vapor normal, ¿sí? El vapor normal, ¿tá? Ahora, o sea, obtendrían el vapor normal, y eso después en el punto B, a ese vapor normal le dividen la superficie de calefacción y obtendrían la producción específica, ¿sí? Y el factor de vaporización lo obtendrían ya en el punto A. O sea que el punto A y el punto B estarían eh, resueltos en ese sentido. Acá Gerardo pregunta cuál sería la diferencia entre producción específica de vapor y producción media específica. No hay diferencia, Gerardo. Significa lo mismo, ¿sí? No hay problema. Lo que sí, por ahí hay que tener cuidado nomás, eh, cuando por ahí nos referimos a, Gerardo, no nos referimos a kilogramos de vapor producido por kilogramos de combustible. Entonces, por ahí a veces a eso también se le llama producción específica, ¿sí? Eh, Como así también se denomina producción unitaria. La producción unitaria de vapor hace referencia a los kilogramos de vapor que se obtienen por, eh, por, este, por kilogramos de combustible. Fíjate que acá yo coloqué consumo de combustible, consumo específico de combustible, ¿sí? Porque hago referencia a los kilos de combustible que son necesarios para producir una unidad de vapor. Yo puedo decir producción unitaria de vapor, y cuando digo eso,
Normalmente lo digo por referido a la cantidad de combustible que se quema. Eh, Producción media específica, por allá sea el promedio, porque como estamos refiriendo a la cantidad de vapor que produce el equipo dividido al área, o mejor dicho, dividido la superficie de calefacción, las zonas donde la carga térmica sobre cada metro cuadrado de caldera no es la misma en todos los puntos, ¿sí? Entonces yo no puedo hablar de un valor eh, absoluto en ese sentido, porque la carga térmica por metro cuadrado de superficie de calefacción no es la misma. Entonces, por ese motivo, Gerardo, muchas veces se dice producción media específica, porque es una producción promedio, son kilogramos de vapor que se producen por metro cuadrado de superficie de calefacción. Y ese metro cuadrado no es, vuelvo a repetir, la vaporización que se produce por metro cuadrado en cada punto no es la misma. ¿Se entiende, Gerardo? Lo único sí tiene que tener cuidado nomás, vuelvo a repetir, cuando nos referimos a veces, porque muchos hablan de la producción específica, refiriéndonos a los kilos de vapor que yo obtengo por kilogramos de combustible. ¿Okay? Si analizamos estos grafiquitos, si ustedes hacen la inversa del consumo específico de combustible, ahí me va a quedar kilogramos de vapor por kilo. Entonces, fíjense que, por ejemplo, qué sé yo, acá, vamos a suponer que para justo acá, a ver, 68 grados centígrados, fíjense que esto 0,25, la inversa de 0,25 es 4, o sea que a 68 grados centígrados, con esta presión de trabajo, yo obtengo 4 kilos de vapor por cada kilogramo de combustible. Fíjense que acá, para la misma temperatura, a menor presión, eh, yo tengo que el consumo es menor y por lo tanto la producción es mayor. Fíjense que acá no llega a 0,25, llega a 0,28, una cosa así, y por lo tanto voy a tener un poquitito más de vapor. Entonces, volviendo al ejercicio 2, a ver qué dice el inciso C. Bueno, el inciso C no es lo mismo que el B, Pedro. En el ejercicio 2, o el problema 2, no es lo mismo, porque ahí yo tengo, en el 2 hago referencia a la producción, a ver un poquito. Bueno, ahí está. Entonces, ese que aparece en el 2, ahí en el inciso B, perdón. Bueno, ahí ahora leyendo el inciso C, gracias Pedro. eh, bueno, el inciso B sería entonces referido a la cantidad de combustible, ¿sí? Por agregarlo un ítem más, ¿sí? Y el C sería para hacer una cuenta más, ¿sí? No está claro el inciso nada más, no está claro lo que está pidiendo el problema. ¿Mm? Entonces, en el inciso B sería la producción de vapor. Ahí sería la producción de vapor y podemos hacer la producción de vapor específica referida tanto al vapor real como al vapor normal, es decir, cuántos kilos de vapor se me producen por cada kilogramo de combustible. Y el inciso C, veo que ya tiene ahí las unidades, ahí sí le pueden hacer referencia a la unidad de superficie de calefacción. No está claro en realidad el enunciado del problema, ¿sí? ¿Ah? Para tener un número más, un número más, un indicador más, ¿ok? ¿Ah? Entonces directamente entonces el ejercicio, el punto B, hacen la producción real dividido el consumo de combustible y la producción normal dividido el consumo de combustible. Y el inciso C, bueno, eso, la producción lo refieren a la unidad de área. Verdaderamente no está claro
el inciso, los dos puntos esos. Tal vez si se le ponía las unidades, ustedes se podían dar cuenta. Bueno, y a ver un poquito. Bueno, y en el último punto, en el punto I, no, en el punto I es otra cosa, Pedro. En el punto I, ajá, tenés razón, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Entonces se repite, sí, tenés razón, Pedro, ahí en el último está claro. Producción teórica y producción real de vapor por kilogramo de combustible. Sí, 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 sí. Entonces el B y el C se repiten. El B y el C, el B y el C se repiten, sí. Perdón, no había visto. Lo que pasa es que como ese ejercicio no lo resolví, vuelvo a repetir, y ese ejercicio quedó del año pasado, lo leí así rápido cuando armé el práctico. Así que bueno, está. El B y el C serían lo mismo. La producción teórica, no, Francisco, la producción teórica, a ver un cachitín, la producción teórica la van a sacar eh, calculando el BOB nominal. Es decir, eh, ustedes tienen la superficie de la calefacción, ¿sí? Y después tienen, a eso, a eso lo dividen, ¿no es cierto?, por 0,93, ¿sí? Porque tienen cero, o sea, con la superficie de calefacción, si ustedes dividen, tenemos 0,93 metros cuadrados por BOB nominal, ¿sí? Entonces, con eso sacan en la potencia, BOB, y después ustedes tienen 1565, ¿sí? Tiene, 1566, exactamente. Puede ser, Pedro. Yo no lo calculé el ejercicio, verdaderamente no lo hice, por eso no te puedo decir exactamente, pero puede ser, sí. Sí, sí, sí. Vos tenés ahí un 200% de sobrecarga. Sí, sí. Tenés ahí, si vos haces la relación entre el BOB real y el BOB nominal, tenés un 200% sobrecarga. Es normal eso. Eh, incluso es más, podés trabajar, hay calderas que trabajan con 400% de sobrecarga. Sí, puede ser, Pedro, sí. Sí, sí, puede ser que te dé 180. Estoy viendo acá los números que pusiste, puede ser. No es descabellado, ¿eh? Así que Francisco, ahí para sacar tu producción teórica, la tenés que hacer basado en el... no necesariamente, no necesariamente con o sea, el BOB nominal el BOB nominal no necesariamente es mayor al BOB real, Francisco. Ajá. Bueno, convengamos también, estimados alumnos, convengamos que para sacar el BOB nominal, acá viendo que hay un título presente, bueno, el BOB nominal no cuenta, el BOB nominal
Se supone que es vapor saturado seco, ¿sí? Para sacar después el BOP nominal y la producción de vapor normal, es asumiendo de que el vapor está saturado seco, ¿sí? Ahí va a haber una pequeña discrepancia. ¿Tá? Y cuando sacan el BOP real, sí, tienen en cuenta el H real, ¿sí? ¿Tá? Por ahí puede estar la discrepancia, ¿sí? Cuidado con eso porque fíjense que hay el vapor que produce esta caldera operando en condiciones reales, ¿eh? Tiene una humedad del 6%, ¿sí? Tiene el 6%, ¿sí? Y entonces hace que la potencia también se vea disminuida, pero la potencia nominal y la producción de vapor normal, vuelvo a repetir, eh, por eso, hay una gran controversia porque, vuelvo a repetir, estamos determinando condiciones de trabajo, a partir de las condiciones de trabajo, la producción de vapor normal equivalente, ¿no es cierto? Pero lo que es este BOB nominal, el BOB nominal se saca con la superficie de calefacción, es lo más fácil que hay, porque tenemos el dato, ¿sí? Tenemos el dato. A los 185, ¿sí? BOB nominal en esta caldera, BOB nominal va a ser igual, a los 185 dividido 0,93. Ese sería el BOB nominal de la caldera, ¿sí? Y a eso, ¿sí? El vapor normal va a ser igual, ¿sí? A ese BOP 15,65 por el BOP nominal. ¿Sí? ¿Está? ¿Estamos? Claro. Y el primero que vos estás poniendo, Francisco, ¿sí? Con ese vos hallás la vaporización normal equivalente, ¿sí? Lo que te está pidiendo el punto A y el punto A, B y C. ¿Mm? ¿Tá? Con ese que vos estás planteando, Francisco, considerando las condiciones reales, el H del vapor real y el agua alimentación a la temperatura que entra, ¿ok? ¿Sí? Está bien lo que vos hiciste, Francisco. Ese para el punto A, B y C está bien. Y último punto, eh, en el último punto, ¿sí? Ahí se obtiene como yo les puse, ¿sí? En el último ítem, en el ítem I. ¿Ah? Bueno, bueno, avancemos, chicos, ya son las 8. Si quedó claro el ejercicio 2, voy a levantar a ver, voy a levantar el TP, a ver, porque me pide, ¿qué pide? ¿Hay alguna duda? A ver, ¿podemos pasar al ejercicio 3? Es el F, el punto F. A ver qué dice Francisco, el punto F. A ver, claro. Bueno, la, la potencia nominal, bueno, la potencia nominal es el BOB nominal. Ese BOB nominal que está acá más arriba, que yo lo puse 185 dividido 0,93, es el BOB nominal. ¿Sí, Francisco? ¿Ah? Y, y ahí haces el porciento de sobrecarga, que es el BOB real. El BOB real lo puedes hacer así, mira. BOB real, vamos a hacerlo así. Real, va a ser igual a H el vapor menos H el agua alimentación, por la producción real, por la producción real, ¿eh?
¿sí? Dividido, podemos hacerlo así, 8.435. ¿Mm? Con eso vos podrías calcular el BOP real. ¿Mm? Y haciendo la relación del BOP real respecto al BOP nominal, obtendrías tu porciento de sobrecarga. Pedro, ¿vos hiciste así, Pedro? Bien, perfecto, Pedro. Buenísimo. Víctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Víctor, cualquier cosa que creas conveniente, eh, si querés acotar algo, eh, habilitar más tu micrófono y conversamos. Bien, entonces, estimados alumnos, si estamos en condiciones, si podemos pasar, ¿no es cierto? Porque me interesa ver el ejercicio 5, ¿saben? Ese tenemos que verlo bien, bien, porque hay una gran diferencia con respecto al ejercicio 1, ¿saben? Ahí tenemos que fijar un concepto, ahí le va a caer la ficha del concepto del tema de la diferencia entre caldera y generador de vapor. Por eso quiero ir pasando y llegar al ejercicio 5, que lo vamos a tratar de desarrollar, ¿saben? Eh, bien, pasemos. Bueno, a ver, vamos al ejercicio 3. Dice, en base a catálogo, a ver, momentito, vamos a hacer así. Vamos a hacer así, porque si no es como si fuera que yo hablo al aire y así. Ahí está. Ahí está, ahí estamos. Ahora sí. No sé por qué Corno se veía chiquitito ahí. Bueno, el ejercicio 3. A ver si esto. Ahí está. Bueno, el ejercicio 3. ¿Tuvieron algún problema para seleccionar la caldera en el ejercicio 3? ¿Alguno tuvo algún inconveniente? Todos pudieron hacerlo. En base a catálogo, seleccione un modelo de caldera para cubrir una demanda estimada de 4.500 kilos de vapor por hora saturado seco a una presión relativa de 8 bar. Se estima que la temperatura del agua alimentación será de 60 grados. ¿Sí? Ahora, bueno, el miércoles que viene, que es la próxima clase que tenemos, ahí vamos a analizar un poquitito sobre las ventajas que tiene, ventajas y desventajas, en realidad ventajas, ¿no? Alimentar a la caldera con el agua, con el agua, con el agua más caliente posible, ¿no es cierto? Porque eh, no, Juan, no vamos directamente a catálogo, no es así. Tenemos que hacer algunas cuentas primero. Hay que hacer cálculo. Yo digo de la temperatura del agua de alimentación porque además de que cuando entra más energía, más caliente, nos producimos más vapor, producimos más vapor, el rendimiento es mejor, eh, pero también la concentración de oxígeno disuelto en el agua disminuye drásticamente, o sea, mucho con la temperatura del agua alimentación. Así que, y eso nos hace, no solamente reduce las posibilidades de oxidación, de que adentro la caldera se me pique, forme, como algunos dicen, forúnculos, eh, y que se me pique la caldera por oxidación, sino que también me ahorro plata en productos químicos denominados secuestradores de oxígeno. Bueno, acá lo que vos tenés, Juan Cruz,
Eh, es la demanda estimada real. Bueno, esto es la real, ¿sí? Cuando en una planta o en un sistema de vapor tenemos que eh, estimar cuánto vapor la planta necesita, es decir, calcular la demanda de vapor, nosotros tenemos que hacer dos cuentas. ¿Sí? ¿Cómo sale este número? Tenemos que hacer los requerimientos de vapor que demandan el proceso, pero también tenemos que hacer algo que se llama la carga de puesta en marcha. ¿Sí? La carga de puesta en marcha es aquella carga que se produce, el consumo de vapor que se produce cuando arrancamos el sistema. Y todo el sistema de cañería y equipos inicialmente están fríos y están a la temperatura ambiente. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos en marcha, ¿sí? Toda la parte metálica, todo el sistema de vapor, ¿sí? Tiene que calentarse. Entonces hay que sacar las cuentas inicialmente la carga de puesta en marcha y verificar para el tiempo que yo estimo, yo digo, bueno, yo quiero que mi sistema se ponga en marcha en media hora. ¿Sí? Entonces hay que calcular la masa de hierro por el calor específico, por el delta T, ¿sí? Dividida el tiempo que yo quiero que eso se ponga caliente. ¿Mm? Eh, Vamos, por eso es muy importante este número acá, ¿sí? Acá se puede, supuestamente eso ya está, ¿no es cierto?, contemplado, ya alguien calculó eso, ¿sí? La carga de puesta, o sea, si la carga de puesta en marcha es mayor que la de consumo normal, bueno, eh, pero si no, por ejemplo, lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, esto se empieza a complicar cuando yo tengo diferentes sectores de planta y, por ejemplo, tengo un sector que está trabajando y entra en operación otro sector. Entonces yo tengo un consumo que está haciendo un consumo de régimen en un sector y tengo que calcular la carga de puesta en marcha de otro sector y ver qué consumo de vapor tengo en esa circunstancia, ¿no? Cuando una planta entra en operación, ¿tá? O un sector de la planta entra en operación. ¿Estamos? Pero eso es un tema aparte, es un tema que tenemos que verlo directamente aparte de lo que es caldera. Eso se llama principios básicos de la ingeniería de vapor, que es un tema que no lo vimos acá, ¿sí? Así que bueno, eso queda pendiente. Ahí yo le subí después al final, ahí en donde dice otros recursos, un PPT ahí, un PDF, y de los diferentes esquemas que existen del circuito agua-vapor de las plantas industriales. Y de planta industrial no sé si lo llegaron a ver, que está al final ahí debajo de los videos, de los links. ¿Mm? De todas maneras, eso lo vamos a ver después cuando veamos tuberías o cañerías, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, no me quiero ir de tema. La E250 le dio a Gerardo. Bueno, lo que hay que hacer acá, Juan Cruz, era, sí, Juan Cruz era el que consultaba si hacía que había que hacer cuentas. Lo que tenés que hacer es calcular, estimar el vapor normal. ¿Sí? Una vez que tenés el vapor normal, ¿sí? Te vas al catálogo. ¿Sí? Fíjate vos que en el catálogo el fabricante, a ver si esto se mueve, estamos, acá está. Fíjate vos que el fabricante, ¿sí? Acá dice producción de vapor. ¿Mm? Producción de vapor. Bueno, esta producción de vapor es el vapor normal. No está escrito acá. Acá está. Producción con agua de alimentación a desde 100 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, ven, este es el dato, ¿m?, de la producción de vapor normal que brinda el fabricante. ¿Sí? ¿Ah? Y a ustedes les dio una E250. ¿Sí? Puede ser que dé una E250, sí. Fíjense que acá tienen ¿eh? El BOP. Si ustedes fíjense, hacen la producción de vapor por 1565, este número por 1565 y van a ver que le va a dar la potencia. ¿Eh? Y si hacen, fíjense, miren, si hacen este valor, este número, por 540 o 539, que es el HFG para condiciones normales, ¿sí? Van a obtener la capacidad térmica de la caldera. Fíjense, en kilocalorías por hora por 1000. ¿Mm? ¿Alguno hizo estas cuentitas acá?
¿Alguno corroboró esto? Si está bien. Fíjense, si ustedes hacen 600, ¿sí? 600 dividido, 600 dividido 1565 le debería dar 38. ¿Mm? Y si ustedes hacen 600 por 540, le debería dar esto. ¿Sí? Vuelvo a repetir, si ustedes hacen esto dividido 1565, le va a dar el BOP. El 8 bar no es una presión baja para la cantidad de vapor que hay que producir. La presión, eh, no, es la presión la que vos esperás trabajar con esa caldera. ¿Sí? El fabricante acá no pone, pero lo que te va a dar el fabricante en la placa va a ser la presión admisible. ¿Sí? Es la presión a la cual podrías llegar a trabajar con esa caldera. ¿Sí? Nunca debes de superar esa presión. Por eso vos podés trabajar si querés a presión atmosférica. Lo que pasa es que a vos no te va a servir producir vapor a baja presión. Normalmente se produce el vapor a lo más cerca posible de la presión admisible. ¿Mm? ¿Estamos? Acá no tenemos, pero estas calderas normalmente son calderas de proceso, en donde la presión de diseño, o sea, la presión admisible, normalmente está en 10 kilogramos por centímetro o 12 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Y la presión de prueba hidráulica y la presión de diseño, perdón, andan los 18, 16 kilogramos por centímetro cuadrado en estos tipos de caldera de este fabricante. ¿Eh? A ver, sí, puede ser que la producción sea 5029, todos hallaron eso. No sé si contesta tu pregunta, Pablo. 8 bares no es una presión baja para la cantidad de vapor que hay que producir. Vuelvo a repetir, la producción de vapor no tiene nada que ver con, es decir, eh, todo depende de cada equipo, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, vos puedes producir esa cantidad de vapor con 6, con 8, con 10, todo depende de la capacidad que tenga de que tenga el equipo para transferir calor, ¿no es cierto? ¿Mm? Bueno, todo el mundo entonces yo 5029 aproximadamente, la producción de vapor normal, con ese valorcito entra acá a la tabla, ¿sí? Y el que le sigue es el 6000, o sea que el modelo en teoría va a ser una E250. ¿Mm? Lo que tienen que saber es que, lo que tienen que saber es que para un modelo dado de caldera, para un modelo de caldera, ¿eh? Cuanto más alta la presión, la producción de vapor se reduce, y también se reduce cuanto más baja es la temperatura del agua alimentación, ¿ok? Y el rendimiento también cae. Cuanto más alta la presión, el rendimiento de la caldera también se disminuye, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, la diferencia de temperatura disminuye entre los gases producto de la combustión y el agua alimentación, ¿sí? Entonces el rendimiento disminuye. ¿Mm? Con la misma cantidad de calor aportado, ¿sí? Esto fíjense que fíjense, capacidad térmica. ¿Mm? Esto es kilocalorías por hora. ¿Ah? Lo que me está diciendo el fabricante es que, por ejemplo, este modelo tiene la capacidad de transferir esta cantidad de kilocalorías por hora ¿eh? bajo estas condiciones de operación. ¿Mm? Bajo estas condiciones de operación, es decir, régimen desde hasta. ¿Se entiende?
Por eso siempre el fabricante brinda datos referidos a algo, y ese algo está escrito acá abajo. ¿Mm? ¿Tá? A medida que sube la presión, esta capacidad, a medida que sube la presión, la cantidad de calor que yo realmente voy a empezar a entregar al agua va a ir bajando. ¿Mm? ¿Estamos? Pero esto es todo datos nominales. Por eso se llama, todos estos valores son valores nominales. ¿Sí? Bueno, eh, yo la verdad que no saqué las cuentas, pero debería andar por ahí, sí, tendría que ser. Después, ¿qué más pide el ejercicio? El ejercicio pide que analicemos, se colgó. Haciendo referencia a lo que vos contás, Pedro, de determinar la cantidad de combustible, uno podría llegar a estimar, ¿sí? Estimar la cantidad de combustible, Pedro, porque haciendo la capacidad térmica, ¿sí? Esas kilocalorías por hora son necesarias que son necesarias transmitirle al agua, ¿eh? Esa cantidad de calorías necesarias que son necesarias transmitirle al agua para producir esa cantidad de vapor, ¿eh? Dividido el poder calorífico inferior del combustible, uno podría llegar a estimar el consumo de combustible. El fabricante, fíjense que en ningún momento habla de combustible ni de rendimiento, porque no se mete en esa, porque él no sabe verdaderamente en qué condiciones va a trabajar esa caldera, ¿sí?
Uno entonces, vuelvo a repetir, podría decir, bueno, estimo un rendimiento, póngale de 0,70 y por el poder calorífico inferior, ¿sí? Y bueno, entonces la capacidad térmica que aparece en placa dividido poder calorífico inferior y asumiendo un rendimiento del 0,75, sí, más vale. Por supuesto, en este caso, claro, tiene que ajustarse al modelo de caldera. Ese modelo de caldera es un modelo de caldera que está pensada para quemar leña, así, troncos de leña, ¿no es cierto? Entonces tendría que tener el dato del poder calorífico inferior de esa leña, ¿sí? Y es decir, bueno, esta caldera va a andar en un rendimiento del 70%, y con eso uno podría estimar el consumo horario de combustible. Ahora, ese rendimiento tiene que quedar claro que ese rendimiento es un rendimiento estacional y no un rendimiento instantáneo, ¿sí? Acuérdense que el rendimiento estacional, que es algo que no por ahí no lo presenté, pero tiene en cuenta, ¿no es cierto?, el tiempo de operación de la caldera respecto al tiempo de operación de la instalación, ¿sí? Que son distintos esos tiempos. ¿Mm? ¿Está? Bueno, ¿qué más dice? Dice en el ejercicio discutir si en la actualidad este tipo de caldera es conveniente para la provincia de Misiones o Corrientes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es conveniente esa caldera? ¿Mm? Si alguno viene y me quiere vender esa caldera, ¿es conveniente o no es conveniente? ¿Qué creen ustedes? Ajá, ajá. Pero a ver, en la actualidad, pensemos así, en Misiones y en Corrientes, en la actualidad, ¿qué combustible disponemos para quemar? Porque se acuerdan que yo les dije que había 4 o 5 cosas que había que tener en cuenta para seleccionar una caldera, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Uno era el tipo y la disponibilidad de combustible. Y en la actualidad, ¿qué tipo y disponibilidad de combustible tenemos hoy en nuestra zona? Esto acá de los 100 kilómetros, Pedro, es, claro, chip. Es más aplicativo, Pedro, es aplicativo a calderas de biomasa con fines de generación de energía eléctrica. ¿Sí? Claro, exactamente. Chip, acerrín, ¿no es cierto? ¿Ah? Bueno, en esa caldera, en ese modelo de caldera, no se puede, es muy difícil de quemar, es prácticamente imposible de quemar en ese tipo de hogar ese combustible, ¿sí? ¿Ah? Si ustedes fijan, si analizan un poquitito, esa caldera, ese modelo, ese diseño, ¿m? Está pensado para quemar troncos, no chip, ¿sí? Entonces, eh, en principio, esa caldera no sería conveniente para nuestra zona, hoy en la actualidad, salvo que vos tenga disponible combustible, ¿no es cierto? Como leña. ¿M? Sí, biomasa, pero biomasa molida, ¿no es cierto? Esto se empezó a quedar un poco lento, desgraciadamente. Mucha cantidad, ¿qué cosa, Gerardo?
mucha cantidad de la producción de vapor, ¿vos decís, Gerardo? Sí, están en la presentación, Francisco, en la presentación de Caldera. Fíjate ahí al final, están los puntos a tener en cuenta para seleccionar la caldera. En el PowerPoint que presenté ahí en el PDF, ahí están, digamos, son 4 o 5 puntos. Si vos metes troncos de pino, Pedro, esa caldera va a andar 2, 3 horas, después no va a andar más, porque te va a ensuciar todo, ¿sí? Quemar pino, costaneros de pino, ¿sí? Requiere mucho aire. ¿Mm? ¿Ah? Y esta caldera tiene un tiraje natural, ¿sí? No, pero no va a andar. Si vos le metés costanero de pino ahí, tronco, eso no va a andar, ¿sí? O sea, va a quemar, ¿sí? Pero se te va a ensuciar mucho la caldera, ¿sí? Se te va a ensuciar mucho y después se va a complicar todo, ¿no? Yo voy a tener una combustión muy sucia acá. Y de algún modo, fíjense, eh, eh, la resina de pino se desprende, sí, se volatiliza como volátiles al final y se enciende. Pero la llama donde toca la superficie, si llega a tocar alguna superficie más fría la llama, verdaderamente se complica, empieza a ensuciarse mucho y este, un momento por favor, a ver un cachitín. Este, eh, Pedro, el eucalipto anda mejor que el pino, sí, ensucia menos. De hecho, hay calderas en la zona que queman eucalipto como costanero. ¿Ah? Si yo tuviese que comprar esta caldera, en la actualidad lo que tendría que poner es un antihogar acá adelante, ¿sí? Debería de colocar un antihogar para poder quemar la biomasa. ¿Mm? ¿Ah? Tendría que adosarle
¿Ah? Acá un antihogar podría ponerle una parte acutubular. ¿Mm? O directamente poner un quemador de chip acá. ¿Mm? ¿Qué valor sería correcto tomar para hacer las cuentas? Sí, para hacer más, vos tenés que irte del lado de la seguridad, ¿sí? Y tenés que siempre irte del lado de la seguridad eh, y tomar el PCI más, porque acordate que estamos hablando de PCI, ¿sí? Pero sí, con un valor bajo, a vos te va a dar más combustible, ¿me entendés? Claro, exactamente, sí, sí. Sí, normalmente para lo que es biomasa, normalmente los valores que se suelen tomar andan en 2000 kilocalorías por hora, el valor promedio que uno suele tomar. Todo depende, vuelvo a repetir, depende porque vos también, eso si vos querés, estamos haciendo, supongo que vos haces referencia a que si tendrías que comprar combustible y cuánto comprar. Entonces, y eso de cuánto comprar, por supuesto, tenés que estimar, bueno, cuánto vapor vas a producir, y ahí es donde entra el tema de los tiempos, ¿no es cierto? Cuánto vapor vas a producir en ese lapso de tiempo y bueno, y ahí estimar cuánto combustible vas a comprar basado en poder calorífico que vos le fijes. Después lo que pasa realmente es otra cosa, ¿no es cierto? Pero cuanto más, Pedro, cuanto más certero es el dato, siempre uno tiene que hacerse las cuentas en base a, si yo grabo la clase, se va a cortar todo al IVA. Ya sé por qué te digo. Eh, Así que bueno, si cuanto más veraces los datos que vos dispongas, con ese dato, si vos tenés certeza de los datos, ¿sí? Porque la clave del éxito de las cuentas está cuando uno tiene los datos certeros. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno, sí, sí, vamos a hacer el 5. Vamos a hacer el 5 porque este, yo también tengo cosas para hacer y si no, no vamos a terminar con eso. Los otros ejercicios son más de lo mismo, ¿sí? El ejercicio 5, el ejercicio 5 nos habla de una caldera, hay que hacer un balance térmico, ¿sí? De una caldera que quema una cierta cantidad de combustible, tiene un poder calorífico superior de 3.280 kilos, se queman en una caldera humutubular con antihogar acutubular. ¿Mm? Tenemos el agua alimentación a 25 grados inicialmente, ¿sí? Agua fría directamente. ¿Mm? Tenemos la temperatura del aire, tenemos el calor específico de los humos y del agua alimentación. ¿Tá? Y dice que para estas condiciones, para estas condiciones de trabajo, tenemos un 6% de pérdida por convección radiación, ¿sí? En quemados. ¿Mm? Y dice que la relación de gases combustible es se producen 11 kilos de gases por cada kilogramo de combustible que yo quemo, ¿no es cierto? Donde la temperatura, ¿sí? De los gases es 270 grados. ¿Ah? Bueno, eh,
Acá, a diferencia del problema número uno, para resolver esto, a ver qué pide más adelante, dice la pérdida porcentual de energía debido a los gases de combustión. Bueno, ese punto es fácil, pero a lo que voy a ir más adelante, y esto atendiendo lo que pide acá, ¿sí? Que plantea una recuperación entálpica para precalentar agua de alimentación. Cuando yo agrego algún equipo adicional recuperador de calor, ¿sí? Ya la caldera deja de ser caldera y pasa a ser un generador de vapor. ¿Sí? ¿Comprendido eso? Es decir, nunca pierdan de vista de que la caldera es el recipiente donde se produce vapor. Al agregar algún equipo auxiliar, como recuperadores de calor, ¿sí? La caldera pasa a ser generador de vapor. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Bueno, la pérdida porcentual de energía debido a los gases de la combustión es medianamente fácil de encontrar porque nosotros tenemos, ¿no es cierto?, Eh, la masa de gases por el CP por el delta T, y eso referido al poder calorífico superior, ¿sí? Eh, ya tenemos la pérdida porcentual de energía, ¿ok? Si ustedes me dan un 5 minutitos, yo voy a pegar la solución en el Word, así pueden ver todos, ¿sí? La solución, ir analizando eso, ¿sí? Eh, no sé si quedó claro esto lo que estaba explicando recién. A ver, denme un momento, por favor, un momento, por favor, que voy a pegar, ¿sí? La solución en el Word y lo levanto de vuelta, ¿sí? Un momentito. Ahí estamos, estamos. Ahí está, ahí está. Un cachitín, o un cachitín. Un momentito, ya les presento, ¿ya? Un momento. Estamos. Bueno, ahí está.
Ya les levanto. Confirmamos. Bien. Un momentito. Un momento. Ahí está. Ahí está. Bueno, a diferencia del ejercicio 1, ¿sí? En donde yo fijé la producción de vapor normal, ¿sí? En este caso, ¿sí? Al ir cambiando la temperatura del agua alimentación como consecuencia de la recuperación entálpica, yo no puedo trabajar con una producción de vapor normal fija, sino que la producción de vapor equivalente se va a ir modificando, ¿sí? Entonces, vamos a ir resolviendo punto a punto esto para que no nos confundamos, ¿sí? Eh, bien. Eh, bueno, acá esto es 6% en pérdidas por calor, convección y radiación, 6%. Bueno, el primer punto se resuelve así. Directamente, pérdida porcentual debido a los gases de combustión. Nosotros tenemos la masa de gases que se me producen por kilogramo de combustible por el CP. Fíjense que acá yo pongo TG2, ¿sí? Pongo TG2 porque esta después en mi análisis va a ser mi variable, ¿ok? ¿Ah? TG1, ¿sí? TG1 que está acá, ¿sí? Por favor, si no entienden algo, me van chiflando, ¿sí? Yo voy a ir explicando de a poco. Ahora por acá son todos datos, nada, son datos del problema, nada raro, digamos, ¿sí? Nada raro. La resolución comienza acá, ¿sí? Fíjense que acá yo pongo TG1 270. Bueno, TG1 yo defino que es la temperatura de salida de los gases de la caldera. Es decir, pensando esto en los puntos que vienen, que es colocar el recuperador de calor. ¿Ah? Entonces, yo la pérdida en gases pongo en función de TG2. ¿Sí? Acá, para el punto A, pondría 270 inicialmente, ¿sí? Y ahí calcularía esa pérdida, ¿ok? ¿Ah? Luego, el rendimiento global de la caldera, y bueno, esto es referido al poder calorífico superior, ¿sí? ¿Ah? Luego, luego, el rendimiento global va a ser así, uno menos las pérdidas, porcentuales, por supuesto, por unidad, ¿sí? Y la producción de vapor, ¿qué va a ser? Va a ser, fíjense, va a ser el consumo de combustible, poder calorífico, HFG, es a 100 grados, ¿sí? Y el rendimiento del generador de vapor. Fíjense que el rendimiento del generador de vapor, fíjense cómo lo pongo ahora. Fíjense esto acá. Pongo rendimiento del generador de vapor. Lo mismo, ¿ven? No pongo más de la caldera. ¿Sí? Acá en realidad acá hay que corregir, pero es rendimiento del generador de vapor. ¿Sí? Lo mismo que acá, el rendimiento del generador de vapor. Esto pensando en lo que viene después. ¿Sí? No tendría que escribir todo de vuelta. ¿Sí? Fíjense que ahora la producción de vapor normal va a ir cambiando a medida que esto va a ir bajando. A medida que esto va a ir bajando, las pérdidas van a ir bajando y por lo tanto el rendimiento va a ir aumentando. Y si el rendimiento va a ir aumentando para la misma cantidad de calor, mejor dicho, la misma potencia aportada, ¿sí? La producción de vapor va a ir aumentando. ¿Ok?
¿tá? Luego el BOP nominal va a ser la producción de vapor normal, ¿sí? Dividido 1565. ¿Tá? Bueno, acá tienen resuelto el A, el B y el C y el D, ya estaría resuelto. La pregunta es, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Tienen alguna duda? O sea, a ver, acá para la primer parte del problema, sin contarlo después, ¿sí? Para la primera parte del problema, sin llegar al punto E, que es donde pide analizar a ver, el punto E, espera un momentito, dame un segundito. Sin llegar al punto F, ¿sí? Sin llegar al punto F, nosotros estaríamos, Pablo, ¿y usted estuvo en la teoría o no estuvo en la teoría? ¿Usted leyó la teoría, Pablo? ¿La presentación? El 1565 sale de sacar la vaporización equivalente de vapor del código ASME, Pablo. Usted tiene 1565 kilos de vapor por HP nominal. ¿Sí? De ahí sale el 1565. ¿Ok? Hasta el punto A, B, C, D y E, ¿sí? Estamos analizando el funcionamiento del equipo para un punto dado, para una condición dada. Acá en teoría, lo que pasa es que yo dejé la variable esta para analizar después, pero acá debería ser TG1, que serían los 270 gramos, ¿sí? ¿Ah? Después analizamos los gráficos que yo saqué ahí más adelante, lo vamos a analizar y van a ver, se van a dar cuenta. ¿Mm? ¿Ah? Eh, bueno, hasta acá creo que si no hay duda, sigo. Después, ¿qué pide? La superficie de calefacción, ¿sí? La superficie de calefacción con un 200% de sobrecarga. Bueno, ¿qué hacemos? Bob nominal, ¿sí? Por 0,93, ¿ah? Dividido 2. Este es el por ciento de sobrecarga es 200, ¿sí? O sea, por unidad es 2. ¿Mm? Y con eso hallarían la superficie de calefacción. Perdón, quise ampliar la imagen. Ahí está. ¿Está? ¿Vamos? Bien. Después plantea, bueno, hasta acá la superficie de calefacción, ¿hay algún problema? Bien. Francisco entiende. Bien. Está. Cualquier cosa, a ver, pregunten, ¿sí? Antes de avanzar, para aquellos que no entienden. Bueno, después plantea el punto F. Vuelvo a repetir, estamos analizando, todavía no llegamos al gráfico, estamos analizando para una condición dada el funcionamiento del equipo, ¿sí? Después plantea eh, cuál será, ¿no es cierto?, la temperatura de los gases de combustión si hacemos una recuperación entálpica del 5%. Bueno, eso, si ustedes se acuerdan de la teoría, yo planteo directamente la recuperación entálpica, ¿sí? ¿Sí? Va a ser directamente la diferencia de temperaturas, ¿sí? Para una recuperación entálpica dada va a estar en función de una reducción, ¿sí? De la temperatura de los gases producto de la combustión como consecuencia de haber transferido, ¿sí? Su energía al sistema, ya sea a un precalentador de aire o en este caso, más adelante se plantea para el agua de alimentación. ¿Ok? ¿Ah? Entonces de acá, de estos 5 sobre 100 sería el delta eta, ¿sí? El delta
el delta de rendimiento, el incremento en el rendimiento, ¿sí? Por unidad, ¿sí? Con este dato, una ecuación, una incógnita, esto vale 270, ¿sí? Y despejan el TG2. ¿Mm? Para 5% creo que me dio, no me acuerdo bien, pero creo que me dio 218 grados. ¿Mm? ¿Está? Igual lo vamos a ver más adelante en la, les presento ahí los resultados cuando yo pongo como variable, porque después ¿qué hacemos? Después el análisis es, pongo un equipo recuperador de calor, ¿sí? Y cuanto más grande el equipo recuperador de calor, más calor transfiere. Y si más calor transfiere, esta temperatura va a ir bajando. Por lo tanto, la recuperación entálpica o el incremento en el rendimiento va a ir aumentando. ¿Se entiende? Entonces, esto pasa a ser la variable después. ¿Eh? Sí, termino acá y ya me cambio. Bueno, luego, ¿qué pide? La temperatura del agua alimentación, ¿sí? Bueno, acá tengo que asumo de que todo el agua, el caudal de agua de alimentación se transforma en vapor, ¿sí? Es decir, desprecio, no tengo pérdidas de agua por purgas. ¿Estamos? Eso por un lado, ¿sí? Y bueno, entonces, lo que pierden los gases producto de la combustión tiene que ser igual a lo que gana el agua alimentación, ¿sí? Entonces, el delta H de los gases producto de la combustión, ¿sí? O sea, por conservación de la energía, ¿sí? El delta H del agua alimentación, que es el incremento en la entalpía del agua alimentación, tiene que ser igual al decremento de la entalpía de los gases producto de la combustión, ¿sí? Por supuesto, despreciando las pérdidas que eventualmente pueda tener ese recuperador de calor con el medio exterior, ¿sí? ¿Está? Bueno, entonces de acá, haciendo la igualdad, ¿m? Fíjense que acá tengo el caudal de agua alimentación, ¿sí? Referido a la unidad, fíjense, tengo la producción de vapor normal, este, ¿no es cierto? Todo tiene que ser por kilo, porque esto está todo por kilo de combustible, ¿se entiende? Y ahí ustedes tienen TA1 que es 25 grados y después con ese sacan TA2. Anoten más o menos, no me acuerdo bien, pero me daba 68 grados, algo así, la temperatura, la nueva temperatura del agua alimentación. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Hasta acá es todo fácil, o sea, hasta acá no hay problema. Por lo menos lo que yo, o sea, no debería representarle estos problemas a ustedes, porque son conceptos que ustedes deberían de manejar. Bueno, ¿hasta acá todo bien? ¿Se entendió esta parte? ¿Qué no entendiste, César? Bueno, yo cortamos un ratito, eh, cortamos un ratito y nos volvemos a conectar en 5 o 10 minutos, chicos. ¿Sí? Tengo que hacer una cosita acá. Y César, les invito a salir de la sala y para que después yo pueda entrar, pues si no, no, después no voy a poder entrar, ¿saben? Yo tengo que hacer una cosita acá.